Ahí se empezó. Ya, bacán. Voy a compartir pantalla y voy a empezar al tiro con la clase. Ya. 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 Bienvenida. Este es el taller de plantas medicinales. Este es uno de los talleres que diseñé a base de gustos míos. En realidad yo tengo varios talleres de herbolaria, de conocimiento de la medicina asiática y cosas así. Y es como una pincelada más que nada para que entiendan de dónde salieron las plantas medicinales, la historia de las plantas medicinales, cómo nos afectan al día de hoy, distintos tipos también de plantas medicinales, etcétera. Bueno, me presento, esto lo hago cada vez que abro un Power. Mi nombre es Catalina, yo soy titulada en Agricultura, estudié en INACAP. Actualmente soy de la región de Valparaíso, de Puchuncaví, y soy relatora desde el 2023. Em, Eso, introducción. Las plantas medicinales son plantas que tienen fines terapéuticos, que tienen, ¿cómo se llama? Ay, tiene un nombre en específico la palabra, pero tienen agentes dentro de la misma planta que a base de extractos se pueden utilizar para la fitoterapia, que es la utilización de plantas medicinales para la medicina. Históricamente, las distintas civilizaciones como la egipcia, la china, la griega, la romana, la india, la europea, etcétera, iban documentando las plantas medicinales que ellos utilizaban y las propiedades. Y cuando iban colonizando, por ejemplo, los españoles a distintos lados, iban llevando sus propias plantas medicinales, porque obviamente tenían que tratar distintas enfermedades cuando iban a distintos lados que estaban en la incertidumbre de si existían o no ese tipo de plantas medicinales. Una de las cosas que yo hablo en este curso que es súper importante es que más que una planta medicinal, yo hablo del concepto de alimento medicinal y también hablo harto de lo que es la filosofía de que el alimento es tu medicina, que esto se habla desde Hipócrates en Grecia, ¿ya? Él decía que es la primera manera de cuidar nuestro cuerpo antes de que se enferme es con la alimentación, que es una de las primeras partes de esto, ya que cada alimento tiene sus propias propiedades. Cuando entra en nuestro cuerpo, por ejemplo, las naranjas nos dan vitamina C, hay distintos hongos que nos dan eh, propiedades adaptogénicas, etcétera. Y con el avance de la ciencia, numerosos medicamentos se han ido haciendo a base de derivados de los principios activos que tienen los vegetales o que tienen las frutas, como en vez de comerse una naranja con vitamina C, nos compramos las pastillas de vitamina C directamente, que las hace la industria farmacéutica. ¿Qué son las plantas medicinales? Son especies vegetales que contienen sustancias químicas naturales llamadas principios activos, capaces de producir efectos terapéuticos en nuestro cuerpo. Estas sustancias pueden encontrarse en distintas partes de la planta, como puede ser la hoja, las flores, las raíces, la semilla, la corteza, la savia, etcétera. Puede venir de cualquier parte de la planta en distintas dosificaciones y a base del conocimiento que nosotros tenemos, vamos haciendo preparaciones como infusiones, decocciones, jarabes, tinturas, ungüentos, también dependiendo de la utilización que nosotros queremos darle a las plantas medicinales. El empleo adecuado de las plantas medicinales requiere un conocimiento previo. Obviamente, después de este curso no se vayan a creer que son expertos en plantas medicinales. Yo he hecho muchos cursos, demasiado, llevo como 6 años preparándome en lo que es las plantas medicinales como alimento medicinal, y en realidad todavía no me siento nada preparada para poder ser como experta en lo que son las plantas medicinales. Entonces, siempre hay que tener distintos como criterios al momento de utilizarlo, que también los pongo acá dentro de este mismo PowerPoint para que estén bien como concientizados en el momento de utilizar plantas para la medicina.
El empleo adecuado de las plantas medicinales requiere un conocimiento sobre la dosis, la preparación y posibles contraindicaciones, ya que aunque son naturales, también pueden producir efectos adversos si se usan incorrectamente o si nosotros lo utilizamos como, por ejemplo, remedios. El uso tradicional de las plantas medicinales se basa en conocimientos transmitidos de generación en generación dentro de comunidades indígenas, campesinas, culturas antiguas, libros, em, reliquias que nosotros vamos de generación en generación, literalmente. Las plantas se han utilizado para tratar afecciones digestivas, respiratorias, inflamatorias, nerviosas, con preparaciones que son simples como infusiones, decocciones, cataplasmas, jarabes y ungüentos que se utilizan normalmente hoy en día, que eso yo lo paso en el curso de procesamiento que va a ser mañana por si acaso, y no solo tiene un valor que es terapéutico, sino también cultural, ya que se integra en la identidad, en el territorio y en el conocimiento ancestral de dicho lugar. Sin embargo, es importante complementar estas prácticas con información que sea científica, ¿ya? Una cosa que es importante que sepan es que las plantas medicinales hoy en día, por lo menos en Chile, la mayoría están registradas. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento de que la planta medicinal, por ejemplo, nosotros sabemos que es una planta medicinal, como cual, por ejemplo, puede ser la manzanilla. Nosotros buscamos la manzanilla en Google y nos va a salir todo de la manzanilla, las dosis, dosis máxima de utilización de la planta, dónde la encontramos, de dónde sacar la mayor parte de eh, la propiedad medicinal que tiene la planta, que puede ser la flor directamente de la manzanilla. Y ese es el concepto. Si es una planta medicinal, debería tener una información científica que avala que es una planta medicinal. Es como, yo creo que esa planta va a ser una planta medicinal porque ahí entramos en lo que puede ser también una planta tóxica, ¿ya? Entonces, si es una planta medicinal y se sabe que es una planta medicinal, la planta medicinal va a estar al libre conocimiento de todo el mundo. ¿Ya? ¿Por qué digo eso? Porque ustedes lo pueden buscar en Google y literalmente les va a salir todo. En la actualidad se utilizan tanto en el ámbito doméstico como en sistemas de salud complementarios y forman parte de la fitoterapia, que es una disciplina que utiliza el uso científico de extractos naturales con fines terapéuticos, para poder tratar el estrés, el insomnio, inflamaciones, dolores de cabeza, que se te caiga el pelo, etcétera. Me dan un segundo que me perro. Ya, en la historia, por ejemplo, del Antiguo Egipto, el uso de plantas medicinales se remonta a más de 3.000 años atrás, donde los egipcios desarrollaron un sistema médico avanzado con que combinaba conocimientos empíricos, observación clínica y creencias religiosas. Uno de los documentos muy importantes es el papiro de Ebers, que si no me equivoco es este de acá, que tenía registradas las especies utilizadas que se encontraban en Egipto, como era el ajo, la cebolla, el aloe, el comino, el cilantro, que se utilizaban para poder tratar distintos tipos de infecciones, de problemas digestivos, de parásitos, de heridas, de ungüentos, de cataplasma, o sea, y se utilizaban en ungüentos, infusiones, cataplasma o mezclas con miel, con vino, etcétera. Esto se repite en cada uno de los continentes, como también puede ser Latinoamérica, donde se utilizaban distintos tipos de plantas dependiendo de la civilización más que nada, como puede ser la civilización azteca, los mayas, los incas, que desarrollaban tenían un amplio conocimiento etnobotánico, que es de cada una de las plantas que hay, de manera ya botánica, saber qué es qué planta es la que nos sirve y qué parte de la planta es la que nos sirve para qué afición. Y esto cada una de estas plantas tenía un indicativo que es por una especie en específico y una propiedad curativa en específico, ¿ya? Todas las plantas se eran para lo mismo, siempre para tratar afecciones que pueden ser digestivas, respiratorias, inflamatorias, etcétera.
y quienes hacían esto era transmitido por lo que son los curanderos, los chamanes, los hierbeteros. Pero es bastante curioso porque nosotros acá les decimos chamanes, hierbateros, etcétera, pero al mismo tiempo se empezó a hacer esto en, en Europa, de la utilización de las plantas, pero en Europa se cambió el pensamiento de utilizar las plantas naturales porque si ustedes se ponen a pensar, la utilización de plantas naturales para, o sea, medicinales, para la medicina es la medicina original, no es como una medicina secundaria que nosotros podríamos pensar que puede ser como una opción A, sino de verdad esa es la medicina que nosotros, con nuestro cuerpo, debería utilizar porque el ser humano está hecho para utilizar las plantas. Entonces, ¿qué pasó en Europa cuando fue la revolución industrial? Simplemente dijeron, ah, pero esta propiedad nosotros la podemos hacer a base de mezclar, por ejemplo, benzina con amoníaco. Entonces ahí podemos sacar el compuesto químico que me está dando la raíz de esta planta. Entonces, como que el pensamiento de utilizar ¿cómo se llaman? Utilizar plantas medicinales ya empezó a ser algo como los campesinos utilizando plantas medicinales. Ya estamos estamos en el siglo XX y es mejor utilizar ya compuestos químicos que en vez de utilizar la planta como tal. Ese era el pensamiento, el concepto en ese momento. En Chile, a base de la llegada de los colonizadores españoles en el siglo eh, XVI, generó un profundo impacto en el uso y transmisión del conocimiento de las plantas medicinales porque antes nosotros teníamos nuestro pueblo mapuche que poseían un amplio saber etnobotánico basado en las especies nativas de nuestro territorio, pero cuando llegaron los colonizadores se produjo un intercambio biológico y cultural porque los españoles trajeron plantas medicinales europeas que nosotros hoy en día ya las disfrutamos mucho, es todo el tema, pero estas plantas igualmente vinieron y se introdujeron en un ecosistema que en realidad no pertenecían, como la manzanilla, el romero, la ruda, mientras que otras especies locales con propiedades terapéuticas, como puede ser el maqui, el litre o el boldo, dejaron de desarrollarse con naturalidad porque los mismos españoles empezaron a poner sus plantas medicinales, como el trébol, también el ajo, distintas plantas, y a lo largo del tiempo se generó una mezcla entre la medicina tradicional mapuche y la medicina tradicional europea. Por eso nosotros tenemos como una fusión de ambos mundos. También por eso nosotros podemos comprar, por ejemplo, libros de plantas medicinales que provengan de España y nos van a servir porque nosotros fuimos colonizados por españoles en el momento que fuimos colonizados por ellos y ellos trajeron todas sus plantas medicinales, su ganado, sus cultivos y también sus abejas. Entonces, nos sirven, son mucho más baratas que como un libro de conocimiento de plantas medicinales, así como chileno, a veces las que son de España, buscarlas como Busca Libre, que es como una página para comprar libros. Más adelante yo les voy a presentar un libro que yo tengo que habla muy en específico de todos estos temas, que no es tan caro y lo pueden encontrar ahí, pero es de plantas medicinales españolas. Pero prácticamente todas esas plantas las tenemos, sí, se incluye eh, la cola de caballo, el romero, el ajo, la rosa, la manzana, la berenjena. Están todas las plantas que nosotros imaginemos, en realidad. Y que no se pueden imaginar que son plantas medicinales, específicas, todo. Pero bueno, en Asia, la medicina tradicional asiática tiene más de 2000 años de desarrollo constante, ¿ya? Esto significa que tiene sistemas médicos que son complejos, que integran filosofía, observación, uso de plantas medicinales, esta medicina tradicional china también se puede dividir en o sea, en distintos tipos, porque también está la medicina ayurveda, que es de la India. Es bastante parecido el conocimiento, igual lo voy a nombrar para que lo conozcan. Y también existen distintos tipos de textos, como el clásico interno del emperador amarillo, que fue
redactado en el siglo II antes de Cristo y uno después de Cristo, y en este texto se establece el principio uno de los principios fundamentales de la cultura asiática, que es que la alimentación se basa también en, ¿cómo se llama? En los 5 elementos de los metales, o sea, los metales, el agua, la madera, el fuego y la tierra, y al mismo tiempo están relacionados con lo que son los sabores. Ya cada sabor tiene que ver con un elemento y cada elemento tiene que ver con un órgano en nuestro cuerpo. Y esto es algo que ellos desarrollaron en estos 2000 años de desarrollo, estudio constante que ellos tenían. Y así se fue desarrollando hasta el día de hoy. En China, el estudio de medicina china es un estudio universitario totalmente diferente al estudio de un doctor, ¿ya? Allá uno, si quieres, siendo chino, puedes estudiar medicina tradicional china, donde te meten ramos también de lo que es acupuntura, el tema de los chakras que tienen en el cuerpo, está muy relacionado también con lo que es el budismo eh, y distintas ramas de este mismo. Y para terminar, la cultura se expandió en Asia Oriental, influyó en Corea y en Japón, y hoy continúa practicándose de manera oficial en China y está integrada en un sistema de salud de China. En India, el Ayurveda se basa en textos clásicos como el Chakra Samhita y el Chutura Samhita, ¿ya? Que son redactados hace más de 2000 años, donde su enfoque se centra en el equilibrio de los tres doshas, el Vata, el Pitta y el Kapha, que regulan las funciones corporales, ¿ya? Siempre se habla de que el cuerpo funciona a base de lo que es la alimentación específica y las costumbres que uno tiene. Ya, eso es como bien, siempre va de la mano. De hecho, ¿cómo se llama? Hay un documental en Netflix que es muy bueno, que se llama 100 años para vivir, o cómo vivir 100 años, no me acuerdo muy bien, donde un periodista de Estados Unidos basó su vida prácticamente a estudiar este fenómeno, que es la calidad de vida, porque hay personas que pueden llegar a vivir más en unos lugares específicos del mundo, como puede ser, por ejemplo, en México, era una de las personas, o también en Japón, que como el índice de mortalidad de las personas de tercera edad, en ese lugar en específico, donde esta persona viajaba de Estados Unidos a distintas partes, como 7, 8 partes del mundo, siempre coincidían con lo mismo: una alimentación basada en alimentos naturales, cosas no procesadas, como el pensamiento de amar nuestra vida en el momento, como tener algo por qué despertarnos cada mañana, también influye mucho en la capacidad de nosotros de vivir más años, como que es como una pelota completa, es algo completo, y es muy interesante por si quieren ver ese documental, se los recomiendo mucho. Para terminar con China, esto es lo que quería que entendieran, que eh, cuando nosotros nos alimentamos según el pensamiento chino, esto es muy básico, que como voy a explicar yo, es mucho más complejo de cómo yo lo voy a explicar, pero está adaptado principalmente en los 5 elementos. Y esto que ven aquí, que yo siempre lo explico así como los chakras que se ven en Naruto y en distintas cosas de los animes que se ven, los chakras tienen distintos puntos en el cuerpo. Nosotros pensamos que en el cuerpo hay 7 chakras, que sería el morado, el azul, el celeste, el verde, el naranja, el amarillo y el rojo, pero en realidad nosotros en nuestro cuerpo tenemos al menos 107 chakras diferentes, incluyendo los chakras que tenemos en las manos, en las plantillas de los pies, en las rodillas, en los codos, en distintos lados de nuestro cuerpo. Tenemos distintos puntos, que en este momento no me acuerdo cómo se llaman, que se van desarrollando a base de también lo que es la alimentación. Entonces, a base de esto, si nosotros tenemos los alimentos, que son alimentos de fuego, ¿cuáles son estos alimentos que tienen sabores amargos? ¿A qué afectan directamente el corazón y el intestino delgado y a la boca?
¿Ya? Por ejemplo, alimentos del signo madera. ¿Cuáles son los ácidos? ¿A qué afecta? A la vesícula, al hígado, a los ojos. El agua, salado. ¿A qué afecta? A los riñones, a la vejiga, a la digestión. El metal, picante, al intestino grueso, a los pulmones, al olfato. La tierra es en lo dulce, a los brazos, a los páncreas, al estómago. Cada uno de estos elementos específicos va dirigido a una parte específica de nuestro cuerpo. Por eso, las recetas de alimentos de la cultura asiática en general son tan completos. Por eso, cuando nosotros comemos, por ejemplo, kimbap, o comemos el kimchi, o comemos ramen, o comemos distintos platos que son de la cultura china, vemos tantos elementos. Por ejemplo, está la carne, está también el cebollín, está la soya que es salada, eh, etcétera. Por eso es tan complejo. Siempre la alimentación china tiene mucho que ver con este concepto que es que el alimento es tu medicina. Si se alimentan bien desde un principio, no tienen necesidad de estar medicándose el resto de su vida. Ese es el pensamiento. Y eso, así como para que entiendan. Eso. La medicina tradicional se encuentra en la alimentación, no solamente la nutrición, es una herramienta terapéutica y el principio, el alimento es tu medicina y tu medicina es tu alimento, refleja la idea que la dieta puede prevenir desequilibrios, mantener la armonía interna y corregir alteraciones leves antes de que transformen su enfermedad. Yo no estoy hablando tampoco de ir al nutriólogo, ¿ya? Es como, más que nada, es como para que entiendan que lo que comemos va directamente relacionado a también nuestra alma y cosas así. Porque así es cuando, por ejemplo, nosotros tenemos antojos, ¿ya? Por ejemplo, nosotros estamos en nuestra casa y de la nada nos da un antojo de una materia prima como puede ser la papa, ¿ya? Hoy quiero comer papa hervida con sal. Y nosotros decimos, ¿y papa hervida Gonzalo, uy, qué fome, no será que quiero comer papas fritas. No, en realidad no es así. Es que nuestro cuerpo en ese momento nos está a falta de lo que el compuesto de la papa nos puede dar, ¿ya? Nuestro cuerpo nos está avisando, oye, así como, oye, te hace falta comer papa, entonces te voy a hacer sentir que necesitas comer papa para poder equilibrar el sistema de nuestro cuerpo. Al final del día, esos antojos que nos dan, como por ejemplo las embarazadas también, o a las mujeres cuando están con antojos en el momento de estar con el periodo, también va muy relacionado a eso. Pues, por ejemplo, cuando nosotros comemos un chocolate y lo dulce al tiro nos hace sentir bien, todo va relacionado con lo que nos alimentamos, cómo nos sentimos al momento de consumirlo. Por eso los productos procesados muchas veces nos hacen sentir muy apagados, muy para adentro, no se recomiendan. Por eso el tema de los sellos acá en Chile fue tan importante. ¿Ya? Eso, para terminar, fundamentos teóricos, la naturaleza es térmica, puede ser fría, fresca, neutra, tibia, caliente, eso es otra cosa. También, que es aparte del sabor terapéutico que se le ha dado, es el ácido, el amargo, el dulce, el picante y el salado, y la direccionalidad energética, puede ser ascendente, descendente, interna y externa, y la relación con los cinco elementos, que puede ser madera, fuego, tierra, metal y agua y los órganos asociados con cada una de estas elementos, para que se den cuenta de que en realidad yo solamente les nombré dos cosas, que era el sabor y los cinco elementos, y en realidad es mucho más que eso. Y así, un alimento no se clasifica solamente por las calorías y los nutrientes, sino por su efecto funcional sobre nuestra energía vital, la sangre y los órganos de nuestro cuerpo. La aplicación en la práctica, en estado de frío interno, se recomienda la alimentación de tibios o de calientes como el jengibre, las sopas. En estados de calor interno se prefieren alimentos frescos como el pepino, la pera. Son cosas igual como bastante obvias. Este enfoque promueve la prevención antes del tratamiento, la alimentación adaptada a la constitución individual y la relación entre el clima, la estación y la dieta.
Influencia actual. Hoy este principio influye en la nutrición integrativa, la dietoterapia energética, tendencias de alimentación consciente y gastronomía funcional. Ayurveda y las plantas medicinales. Las bases de esto está adaptada hace más de 2000 años, como ya les habían contado, en unos textos clásicos, ¿ya? Las plantas medicinales son uno de los pilares terapéuticos junto a la alimentación, los masajes, la purificación y la regulación del estilo de vida en general. Siempre se habla en un conjunto. Em, el Vata, ahora sí se los voy a explicar, que es el movimiento del aire y el éter, el Pita es el metabolismo, el fuego y el agua, y el Kapha es la estructura, la tierra y el agua. Las plantas se clasifican según el sabor, la energía térmica, el efecto postdigestivo y la acción específica que tienen en nuestro cuerpo. Entonces, es muy parecido a lo que es la cultura china, pero en India más o menos del mismo pensamiento de hace 2000 años, ambas, para que lo piensen. La Ayurveda no busca solamente tratar la enfermedad, sino restaurar el equilibrio integral del cuerpo, la mente y el entorno. Las plantas medicinales actúan como un regulador suave, progresivo, priorizando la prevención y fortaleciendo generalmente el organismo. Y actualmente se sigue siendo parte oficial del sistema sanitario en India y ha influido en la fitoterapia y la medicina integral a nivel mundial. Transmisión del conocimiento, son cinco que voy a nombrar principalmente, bastante obvias las cinco, la verdad. Primero, tradición oral, el saber se transmitió verbalmente, el maestro le explica el diagnóstico, la preparación, las plantas, los principios fisiológicos, al siguiente, de uno a otro, y así. Luego está el sistema Gurukul, que este más que nada es en India, donde el estudiante vivía con el maestro y aprendía a identificar botánica, preparar formulaciones medicinales, observar tratamientos reales, integrar ética y disciplina medicinal. También, obviamente, por textos clásicos como el Sagara Samhita, que es el texto de la India, textos que permitieron conservar la información a lo largo de distintas generaciones, transmisión familiar y comunitaria y transmisión actual, que es el conocimiento que se transmite mediante la investigación científica y programas de salud integrativa que nosotros podemos buscar en Google. Concepto, que el alimento sea tu medicina, viene de Grecia, ¿ya? Sostenía que la salud dependía del equilibrio de los cuatro humores, la sangre, la flema, el bilis y la bilis negra. La dieta era el principal medio para poder mantener o restaurar el equilibrio. Antes de recurrir a intervenciones más invasivas, se indicaba cambios alimentarios, ayunos o preparaciones específicas. La medicina hipocrática consideraba que una mala alimentación se generaba una enfermedad y que una alimentación adecuada podía prevenir la enfermedad. En la medicina china se piensa prácticamente lo mismo. La alimentación también es terapéutica. Los alimentos se clasifican según la energía vital, que puede ser fría, caliente, neutra, y el resto, que son cinco en realidad, no son tres, y su sabor y su acción sobre los órganos en específico. No solamente nutrir, sino armonizar con el ki, el yin y el yang en nuestro cuerpo. Por ejemplo, los alimentos tibios para estados fríos internos, como cuando tenemos frío, tomamos sopa. Alimentos frescos para el calor, como por ejemplo comer una ensalada cuando tenemos calor. Y una dieta adaptada al espacio de cada año. Relación del alimento y la medicina. La alimentación y la salud está directamente relacionada, ya que los alimentos aportan nutrientes necesarios para el funcionamiento adecuado del organismo, como las proteínas, las grasas saludables, los carbohidratos, las vitaminas, minerales, etc. Una dieta que es equilibrada ayuda a prevenir enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad y la hipertensión. Y eso, más que nada, esto es como una charla que les metí para que piensen lo que consumen, el dicho que dime cómo eres por lo que consumes, también tiene mucho que ver. El ejemplo.
El ajo contiene alicina, ¿ya? Que tiene acción antimicrobiana, cardioprotectora y contribuye a la reducción de la presión arterial y el colesterol. La berenjena es rica en antioxidantes como la nusunina, que favorece la salud cardiovascular, el control del colesterol. El jengibre es un antiinflamatorio y un digestivo. Es útil en náuseas y procesos inflamatorios leves. La cúrcuma contiene curcumina, que es un efecto antioxidante y antiinflamatorio. La cebolla aporta compuestos azufrados y flavonoides que apoyan el sistema inmunológico y la circulación, que quiere decir que cuando consumimos cebolla con regularidad tenemos un buen sistema inmune. La miel tiene propiedades que son antimicrobianas y cicatrizantes. ¿Cuáles son las partes de las plantas que pueden ser medicinales? Todas. Dependiendo de cada parte de la planta, va a tener una distinta concentración dependiendo de la planta medicinal en específico, ¿ya? Las partes que podemos tener, primero la raíz, generalmente rica en alcaloides, aceites esenciales o compuestos que son amargos, y la acción es más profunda y más sistemática porque la raíz es más dura, entonces que tenemos que pegarle con un mortero, a veces esas cosas ya las explico mañana. Las hojas, o sea, un ejemplo, el jengibre, la cúrcuma. Las hojas contienen clorofila, flavonoides, aceites esenciales y la acción es bastante suave. Normalmente se puede sacar lo que tiene dentro las hojas con una infusión o una decocción que es bastante simple, eh, como la menta, la savia, etc. Flores. Son ricas en compuestos aromáticos y en antioxidantes. Normalmente se ocupan en la aromaterapia como calmantes o antiinflamatorios, cuando son dermatológicos, como puede ser la caléndula, ¿ya? Se preparan en infusiones para poder sacar los compuestos que tiene la flor. Yo recomiendo más que nada los pétalos, no como la flor entera, porque a veces la parte del medio es como amarga, dependiendo para que uno lo use, eso lo llaman baño. La corteza también se puede utilizar, es una acción fuerte, ¿ya? Se puede concentrar en taninos, en compuesto amargo y se usa en decocciones porque es muy gruesa. L- Disculpe. La semilla es rica en aceite y en principios digestivos y la acción es reguladora intestinal. Se puede usar en infusiones o se trituran directamente, como puede ser el hinojo, la quinoa, etcétera. Los frutos generalmente tienen mucha vitamina C, o vitaminas en general, son antioxidantes y ácidos orgánicos, como puede ser también eh, los limones, la naranja, este es el maqui, este es rosa mosqueta, y se consumen frescos o en infusiones. Cada parte vegetal posee una composición química y una acción terapéutica que es distinta. Por ello, en la medicina herbal es fundamental indicar correctamente qué parte vamos a utilizar y cómo prepararla para obtener un efecto deseado. Por eso les explicaba que cada planta debería tener como su especificación directa, ¿ya? Las formas básicas de preparación, como ya las nombré, es la infusión, que es utilizar agua, la decocción, que es hervir la planta, la tintura, que es extraer los compuestos con alcohol, eh, el jarabe, que es una preparación líquida que es dulce, común para distintas cosas que nosotros consumamos. La cataplasma es la aplicación directa sobre la piel, que es como un gel, ya no es como un ungüento, es diferente el cataplasma porque es como el gel de aloe vera, ¿ya? Eso es cataplasma, que es como literalmente un gel transparente. Y el ungüento normalmente se utilizan mantecas. Acá yo les voy a nombrar un par de plantas medicinales que nosotros tenemos acá en nuestro país para que se vayan familiarizando con ellas, que nosotros lo vemos en cualquier parte. Vamos caminando por la calle y las vamos viendo. Por ejemplo, está la caléndula. Ahí que tiene propiedades que son antiinflamatorias, cicatrizantes y antisépticas, y se utilizan las flores.
¿Para qué? Para el tratamiento de heridas, porque normalmente se usa en ungüentos, para quemaduras, para la dermatitis, tiene un alivio a irritaciones cutáneas y en infusión puede apoyar en procesos digestivos leves como dolores de guata. Se emplea comúnmente en forma de ungüento, en aceite o en infusión y una de las plantas más utilizadas en la fitoterapia para el cuidado de la piel. El diente de león es una planta medicinal conocida por su acción depurativa, digestiva y diurética, que se aprovechan más que nada las hojas del diente de león, ya que las flores y las raíces. Sus usos principales es estimular la función hepática, favorecer la eliminación de líquidos y apoyar a la digestión. La raíz suele utilizarse en la decocción, en las hojas en infusión o incluso en ensaladas. Es considerada una de las plantas depurativas tradicionales en distintas culturas, sobre todo en la europea, y acá nosotros lo vemos en la calle, en todos lados, como una maleza prácticamente. La planta medicinal que también está la lavanda, que es una planta conocida por propiedades relajantes, se utiliza mucho en la aromaterapia porque se utilizan las flores, es rica en aceites esenciales y los usos principales es disminuir la ansiedad, favorecer el sueño, aliviar los dolores de cabeza, el uso externo en pequeñas irritaciones o en picaduras y se emplea en infusiones, en aceites esenciales, en saquitos aromáticos por su alto eh, como sus componentes que son de aromaterapia. La ruda también se utiliza porque tiene propiedades digestivas, antiespumádicas y estimulantes, y sus usos principales son aliviar los cólicos, las molestias digestivas y estimular la circulación. El uso tradicional en prácticas culturales y en rituales. Se debe utilizar con mucha precaución ya que en dosis muy altas puede resultar tóxica y no se recomienda en embarazo porque es una planta abortiva. Ya, por eso cuando nosotros buscamos ruda en una planta medicinal, sí, es una planta, puedes consumirla, sí, pero ten cuidado. Eso te sale al tiro en cualquier parte que nosotros busquemos. El eucalipto tiene propiedades que son expectorantes, descongestionantes y antisépticas respiratorias. Se utiliza principalmente la hoja, que es rica en eucaliptol, que es para aliviar la congestión nasal, bronquial y apoya los resfriados y en la tos. Se emplea comúnmente en vapor, se hierve y nosotros nos ponemos arriba y nos alivia todo el sistema respiratorio. El maqui es una planta nativa chilena que es un antioxidante, especialmente porque tiene anticianinas. Los usos principales es la protección celular frente al estrés oxidativo, apoyo en el sistema inmunológico, consumo, se puede consumir directamente en infusión o en polvo o la fruta directamente. En el Cerro San Cristóbal hay muchos maquis. Eh, eso. La canela, se utiliza la corteza, tiene propiedades que son aromáticas, digestivas, estimulantes y antimicrobianas, y sus usos principales es mejorar la digestión, contribuir al control de la glucosa en sangre y se utiliza en infusiones como en especies culinarias. Se emplea tanto en la alimentación como en las preparaciones medicinales tradicionales. Yo utilizo harto la canela, la coloco en mi té, una ramita de canela y ese es mi forma de utilizar la canela de manera medicinal todos los días. Es como una forma de incorporar esto día a día. ¿Ya? La idea no es hacerlo todo de golpe porque eso hace mal al cuerpo, ¿ok? Eso también lo voy a explicar ahora un poco más adelante. La manzanilla también es una planta medicinal que es utilizada por su acción digestiva, antiinflamatoria y calmante, y sus flores contribuyen a flavonoides, aceites esenciales como el bisabolol, y tiene propiedades como aliviar los cólicos, los gases, la digestión lenta, el efecto relajante suave del sistema nervioso, quiere decir, la tomamos, nos relaja, y su uso externo cuando tenemos irritación cerca de los ojos. Cuando tenemos, por ejemplo, orzuelo en los ojos, también se utiliza mucho la manzanilla eh, porque es antiséptica. La menta tiene propiedades digestivas, ayuda a la indigestión, puede aliviar náuseas leves, tiene sensaciones que son refrescantes, descongestantes leves, y se usa en infusiones, en aceites esenciales, en uso externo y en preparaciones culinarias.
Em, Eso. La rosa mosqueta se come el fruto o se puede hacer extracciones directamente en infusiones o en aceites. ¿Por qué? Porque es altamente antioxidante y nutritiva. Se utiliza mucho en la fitoterapia de Chile. El ajo es un alimento medicinal porque tiene acción antimicrobiana, cardioprotectora y antiinflamatoria. Su compuesto activo principal es la alicina y contribuye a la disminución de la presión arterial y el colesterol, refuerza el sistema inmunológico y ayuda a la infección leve respiratoria. Se recomienda consumirlo crudo o ligeramente machacado al momento de cocinarlo. El jengibre tiene propiedades antiinflamatorias, digestivas y estimulantes circulatorias, debido a que tiene compuestos gingeroles. Esto alivia las náuseas, la digestión lenta, disminuye la inflamación leve y apoya a los resfriados con su efecto cálido. Por eso cuando nosotros vemos, por ejemplo, en TikTok o en distintas como redes sociales, esos shots que estuvieron muy de moda, que eran de naranja, cúrcuma, jengibre y no me acuerdo qué más, y la gente se preguntaba, ¿realmente esto afectará o hará bien? Sí, claramente sí va a hacer bien, porque todo lo que se echa en ese shot son plantas medicinales. Entonces, que se potencian una de otras. Entonces, al momento de nosotros consumir ese shot, le estamos dando más vitalidad a nuestro cuerpo, le vamos al tiro a aportar las distintas vitaminas, los distintos minerales, todo de manera constante, porque utilizar como las plantas medicinales no es como, o sea, utilizar plantas medicinales con fines específicos no es que nosotros utilicemos, por ejemplo, el romero una vez para que nos crezca el pelo un día y esperemos que el día siguiente nos crezca el pelo. Es algo que nosotros tenemos que hacer periódicamente para poder ver efectos, ¿ya? Como por ejemplo, em, esos shots son para poder hacer que te crezca el pelo, que te crezcan las uñas, tener mejor la piel. Recuerden que la piel es un órgano y los órganos van directamente relacionados con la alimentación, como ya les expliqué más atrás. La papa también es un alimento medicinal. ¿Por qué? Porque tiene carbohidratos complejos, tiene vitamina C y potasio, y también se utiliza para aliviar irritaciones leves o inflamaciones cutáneas. Aunque no es una planta medicinal en sí, o sea, o potente como lo es el ajo o lo es la cebolla, cumple un rol importante como un alimento nutritivo, ya que contribuye al mantenimiento general de la salud, ¿ya? En Chile nosotros podemos encontrar distintos tipos de libros. Por ejemplo, está el de plantas medicinales nativas de Chile, que este lo venden en Bosque Chileno. Eh, Solamente habla de plantas medicinales de Chile como nativas, ¿ya? Y no es como ah, tan amplio, pero existen más, ¿ya? Por eso yo siempre recomiendo no solamente verlas de un solo país, sino ver también la que es de España. Yo tengo este en específico, que son las plantas medicinales, que es de la Penelope Odie. Sale todo lo que ustedes necesitan saber, salen como 103 plantas medicinales diferentes, incluyendo los alimentos medicinales, el concepto de la historia de las plantas medicinales, y también existe el recetario para poder hacer el procesamiento de las plantas medicinales. Pero también existe en Chile lo que es los libros que te da el Estado, ¿ya? Por ejemplo, está este, que es un catálogo que te da el Ministerio de Salud de Chile, que son las 103 hierbas medicinales que tenemos en Chile, que incluyen las plantas que están que nos trajeron los españoles, como puede ser el diente de león, la lavanda, etcétera. Entonces, este PDF se puede descargar, simplemente lo buscan y lo van a encontrar, porque el ministerio lo hizo para que las personas, como ustedes y yo, tengamos nuestro recetario de plantas medicinales a mano. Ya está hecho para eso. También para decir, para que se den cuenta de que el libro que yo les recomiendo es bastante bueno. Esta es una página real del libro.
Por ejemplo, sale eucalipto, sale acá el remedio tradicional, porque se utiliza, los caracteres específicos, las partes empleadas, cuál se utiliza, la hoja, ¿para qué? Para hacer un aceite esencial, en qué se utiliza, las hojas se utilizan para tanto, el aceite esencial en tanto, y las distintas aplicaciones que tiene. Entonces, para entrar como en contexto, una planta medicinal, por ejemplo, yo quiero utilizarlo para el asma. El eucalipto nos sirve para aliviar la congestión, aliviar la respiración debido a su contenido de eucaliptol y que actúa como un expectorante y un descongestionante. El uso específico tradicional es que se usa de manera de vapor con hojas en agua caliente para poder abrir las vías respiratorias. En caso del asma, no reemplaza un tratamiento médico, pero puede aliviar un síntoma de congestión en el momento, ¿ya? Si nosotros estamos muy mal con el tema de no poder respirar, podemos utilizar las hojas de eucalipto para poder aliviar el síntoma, ¿ya? No como, como utilicemos solamente esto y reemplacemos al doctor. Esto no es para que ustedes reemplacen la medicina científica por la medicina de plantas, ¿ya? Es para que encuentren un equilibrio entre una y otra. Por ejemplo, también está el romero para el pelo. Es conocido por propiedades estimulantes que tienen y se puede utilizar en un enjuague capilar como en una infusión, estimular el crecimiento del pelo y disminuir la caída del pelo. Ayuda a controlar el exceso de grasa y se aplica como una infusión fría después del lavado en forma de aceite. Acá hay otra página del libro que te enseña cómo se utilizaba, las partes que se utilizan, partes aéreas te dice directamente en cómo, en aceite, en infusión, y acá te enseña a triturarla, todo prácticamente. Interacción de las plantas medicinales con los medicamentos, súper importante. Contienen principios activos las plantas medicinales, entonces puede tener efectos simultáneos en los medicamentos. ¿Cómo pueden interactuar aumentando el efecto del medicamento? Por ejemplo, el ajo puede potenciar el efecto anticoagulante, aumentando el riesgo de sangrados, disminuyendo la eficacia de los medicamentos. Algunas plantas pueden acelerar el metabolismo hepático y reducir la concentración del medicamento en la sangre, produciendo efectos adversos combinados. Las plantas con efectos sedantes combinados con ansiolíticos pueden aumentar la somnolencia, como puede ser, hoy hay una planta en específico que cuando nosotros lo consumimos, como tomando remedios para el sueño, te puede hacer dormir hasta 24 horas. Bastante importante nosotros saber que si utilicemos plantas medicinales que tengan, por ejemplo, esta planta me ayuda a dormir, si la tomo en infusión y nosotros estamos tomando al mismo tiempo un remedio, se va a potenciar, ¿ya? Por eso es muy importante si decirle a un profesional si vamos a empezar a utilizar este tipo de plantas. También es importante que sepan que nuestro cuerpo no está acostumbrado a utilizar plantas medicinales, estamos más acostumbrados a utilizar remedios que son ultraprocesados para nosotros, para nuestro organismo, pero nuestro cuerpo está más acostumbrado a utilizar eso que a utilizar otra cosa, ¿ya? Los casos también puede producir efectos adversos como, no, eso ya le dije. Y casos frecuentes, ajo son anticoagulantes, tienes mayor riesgo a una hemorragia. El jengibre es un antiinflamatorio, o sea, el jengibre más antiinflamatorio es un posible aumento de riesgo de gastrointestinal. Las hierbas estimulantes más medicamentos para la hipertensión son alteraciones en la presión arterial claras. El eucalipto más medicamentos respiratorios puede causar una irritación en personas muy sensibles porque es mucho. Informar siempre a un profesional de la salud el uso de plantas medicinales, evitar la automedicación combinada y tener especial cuidado en el embarazo, la lactancia, enfermedades crónicas y en tratamientos permanentes. Ya, recuerden, nosotros estamos adaptados más a lo que son la farmacología que a la utilización de plantas medicinales. Definición de una planta medicinal, ¿ya? Tiene principios activos, un efecto farmacológico capaz de prevenir, aliviar o tratar alteraciones de la salud cuando se utiliza en forma adecuada. Estos efectos se deben a compuestos químicos que pueden ser alcaloides, flavonoides, taninos, aceites esenciales o glucósidos que están presentes en distintas partes de la planta, que puede ser la raíz, la hoja, la flor, la corteza, los frutos, y se usa de manera tradicional
con evidencia actividad biológica y se prepara o se dosifica. Como ya les dije, cualquier planta medicinal nosotros la podemos encontrar. La diferencia entre una planta medicinal y una planta tóxica es que una planta tóxica es aquella que contiene sustancias capaces de producir efectos nocivos, intoxicación e incluso la muerte en nuestro cuerpo. Y sus compuestos pueden afectar a órganos vitales como el hígado, el corazón o sistemas nerviosos. La diferencia no siempre es absoluta. Algunas plantas medicinales pueden volverse tóxicas si se utilizan en dosis excesivas. Algunas plantas, si consideran tóxicas, pueden tener usos controlados farmacológica bajo la supervisión profesional. Por eso pongo acá, por ejemplo, el floripondio, ¿ya? Es una planta tóxica que incluso se utiliza en algunos medicamentos, pero es tóxica igual. Y los principios básicos del uso responsable de la planta: uno, identificación correcta de la planta, evitar confusiones entre especies, ya que algunas pueden ser tóxicas, usar la parte adecuada de la planta. No todas las plantas, no todas las partes tienen el mismo efecto ni la misma seguridad. Las dosis tienen que ser moderadas. No, moderado no significa inofensivo, ¿ya? El exceso puede generar efectos adversos. Considerar condiciones personales como el embarazo o la lactancia, la enfermedades crónicas o tratamientos farmacológicos, porque requieren supervisión profesional. Evitar la automedicación prolongada. Si los síntomas persisten, se debe consultar a un profesional de la salud. Almacenamiento adecuado, que es mantener en lugares secos, limpios y protegidos de la luz para conservar las propiedades de cada una de las plantas. Ay, se salió la imagen. Ya, en Chile existe una gran diversidad de plantas medicinales gracias a su variedad de clima, y muchas especies son nativas, forman parte del conocimiento tradicional de los pueblos originarios, especialmente el pueblo mapuche. ¿Cuáles son nuestras plantas medicinales más nombradas? El maqui, el boldo, el canelo, la rica rica. Y la importancia territorial: es súper importante conservar la identidad cultural y saber conservarla, eh, representar el patrimonio biológico único que tenemos, contribuir a la medicina natural y a la economía local, y requieren recolección responsable para evitar la sobreexplotación, ¿ya? El uso de las plantas medicinales se basa en la experiencia acumulada por generaciones, transmitida principalmente de forma en las comunidades indígenas y rurales de Chile, y el pueblo mapuche desarrolló un profundo conocimiento en torno botánico, donde el namachi cumple el rol sanador y utilizando plantas nativas con enfoque integral, que se considera el cuerpo, la mente y el entorno. El conocimiento popular, por su parte, corresponde a los saberes difundidos por la comunidad, muchas veces heredados en el ámbito familiar. Incluye preparaciones simples como infusiones para el dolor de guata, plantas para resfríos o cataplasma para inflamaciones, y no siempre está sistematizado científicamente. Constituye una parte importante del patrimonio cultural de la zona y de la medicina tradicional de cada país. El uso ancestral de las plantas medicinales se basa en la experiencia acumulada por generaciones, transmitida principalmente de forma oral dentro de las comunidades. Y en Chile, el pueblo mapuche se desarrolló un profundo conocimiento donde, eh, ahí esto está escrito dos veces. Ya, esto no. El conocimiento corresponde a los saberes practicados, difundidos por la comunidad, muchas veces heredados de generación en generación, porque eso, es lo mismo que ya les había dicho. Y no siempre están especificadas, aunque si nosotros buscamos en cualquier parte las plantas medicinales de Chile, igual van a ver una lista, ¿ya? Por eso en Google siempre tenemos tan a mano esas, porque al final es conocimiento que todos deberíamos tener cuando nosotros vamos a un lado y decimos: oh, esa planta puede ser una planta medicinal en un momento de tensión, por ejemplo. Es importante saber qué planta nos puede ayudar para qué, ¿ya? En casos extremos, digo yo. Por ejemplo, si nos perdemos en el bosque o cosas así, hay una
guerra mundial, son cosas importantes que podríamos tener en cuenta. Y el respeto por la naturaleza va a ir terminando, que implica conocer las plantas medicinales, sus usos y ser conscientes al momento de la recolección, porque no se trata de solamente aprovechar el beneficio, sino de proteger el entorno que permite la existencia de la planta, ¿ya? Muchas especies nativas son tradicionalmente utilizadas por los mapuches y están vinculadas a la cosmovisión que considera que la naturaleza es un sistema vivo donde el ser humano es parte y no dueño. Estamos viviendo en conjunto de y las plantas no están para él, ¿ya? Practicar el respeto por la naturaleza significa no sobreexplotar las especies silvestres, preferir el cultivo propio cuando sea posible y evitar los daños a raíces o a plantas completas si no es necesario. Proteger la biodiversidad local del lugar. Y eso sería taller de plantas medicinales. Espero que el taller les haya sido de ayuda. Si poseen alguna duda, ahora voy a dejar de compartir y voy a ir al chat para que me las hagan. Si no la tienen ahora, me las pueden hacer por el Teams, el Gmail o el Instagram. Y si tienen algún comentario positivo o negativo que me quieran dar, siempre es recibido porque me hace crecer y seguir desarrollándome como profesional. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a dejar de grabar. Ay, no sé.